escójanse un buey y prepárenlo ustedes primero, pues ¿qué sois los más? O sea, ellos son más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad más fuerte, a alta voz, porque Dios es... Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con las lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Hasta aquí vamos a leer, tome asiento. Luego vamos a continuar leyendo más adelantito. Si se da cuenta, es medio largo el asunto, así que lo vamos a resumir un poquito. ¿Cierto? Estaba gobernando el rey Acab, ¿cierto? Y había, según el contexto, solamente un profeta en ese tiempo. ¿Cuán importantes son los profetas para el tiempo cuando Dios habla a su pueblo? Y en ese tiempo, como no tenían mucha palabra quizás, ¿cierto? Porque no había venido todavía Jesús, Dios hablaba a través de los profetas, y también porque, como sabemos, ¿cierto?, el Espíritu Santo todavía no había venido acá a la tierra a morar con nosotros como tenemos el privilegio ahora. Entonces antes el Espíritu Santo posaba sobre ciertas personas, llamados profetas en ese tiempo, y posaba sobre ellos, y el Espíritu Santo hablaba a través de esas personas. Entonces por eso Elías está diciendo: solamente yo quedo como profeta. O sea, los profetas eran personas que guiaban al pueblo y daban la palabra que el Señor tenía para ese tiempo. Entonces esa era la labor de Elías. Y el pueblo de Israel estaba claudicando, o sea, estaba entre dos pensamientos, dice Elías. Entre la idolatría que se estaba tornando quizás la costumbre en ese tiempo. De hecho, todo el pueblo de Israel se fue a la idolatría, se fue hacia otros dioses, y por eso justamente Elías está diciendo esto: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar de repente con Baal, de repente con Dios, o de repente incluso solo Baal? Pero que se decidan, eso está diciendo Elías. Decídanse, dispongan en su corazón a quién van a servir realmente. Entonces, Elías hace algo tremendo acá. Pone a prueba su fe también. Si usted lo piensa, está poniendo a prueba su fe. Porque él también dijo: y el Dios que responda, ese sea Dios de Israel. Él sabía que Dios era el Dios de Israel, el Dios verdadero. Pero él creyó también y tuvo fe de que ese fuego iba a venir. Y lo interesante, luego de todo este contexto, cada uno, ¿cierto?, los profetas de Baal, por un lado, empiezan a hacer su sacrificio, y también luego, como no hubo respuesta, Elías dice: ya, ahora me toca a mí. Entonces él preparó la leña, preparó el buey, puso el holocausto para Jehová, para Dios, y él dice algo más aún. O sea, ya era prueba suficiente decir: ¿quién es el Dios de Israel? El que descienda fuego sobre este altar, ese va a ser el Dios. Pero Elías hace otra cosa interesante: manda a que tiren agua encima del altar. O sea, para que no hubiera ninguna duda. Tres veces manda el profeta a que echen agua sobre ese altar, para que no hubiera ninguna duda de que había quizás una trampa por ahí, de que alguien quizás puso un fósforo por debajo, quizás un poco de petróleo, qué sé yo, no sé si en ese tiempo existía, creo que no, pero alguna cosa para encender el fuego, ¿cierto? No había nada, con tal de que con esas tinajas de agua que echaron encima del holocausto, ya quedamos todos claros que eso no iba a encender, a no ser de que fuera algo sobrenatural. Entonces, mi querido hermano, le quiero decir en esta mañana que nosotros tenemos un Dios sobrenatural.
Y nosotros también, como hijos de Dios, debemos vivir en la sobrenaturalidad de Dios. No solamente creer que Él hace milagros, que Él hace señales, sino que esas señales, como dice su palabra en Marcos, están y nos seguirán a nosotros si creemos en su nombre. Amén. Entonces, no quiero que lo lea, se lo voy a leer yo rápidamente. Dice, oró delante de Jehová por respaldo y el milagro sobrenatural ocurrió. Eso lo sabemos, ¿cierto? Lo tenemos claro. Luego dice, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, ¿cierto? O sea, los tomaron presos. Luego vamos a seguir leyendo el relato de qué es lo que pasa después. Pero mi querido hermano, antes de pasar a esto, me gustaría dejarle como título de esta reflexión, ¿qué Elías eres tú el día de hoy, en esta mañana? ¿Qué Elías eres tú? Por eso vamos a ver dos tipos de Elías o la dualidad que hay entre el hombre la mayoría del tiempo, incluso nosotros como cristianos. De repente estamos bien con el Señor, de repente decaemos y es una vida cristiana así, de altos y bajos, pero el Señor quiere que vayamos de victoria en victoria y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Amén? ¿Le parece? Amén. Entonces, luego de todo esto que hizo el profeta, el Señor ya lo respaldó, ¿cierto? Lo sabemos porque descendió ese fuego del cielo y quemó y consumió la leña, consumió el agua, ya no había ni agua en esa parte, consumió todo lo que había en el altar. Ya era prueba suficiente de que era el Dios de Israel, ¿cierto? Pero Elías en su humanidad también. ¿Y por qué digo humanidad? Porque si leemos, el Señor no dice explícitamente en este capítulo que vaya y mate a los otros, pero Él lo hace. Por eso no le quise leer esa partecita y dice, se lo voy a leer mejor. Dice, y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Eso está en el capítulo 40. O sea, les cortó la cabeza a todos los 450 profetas que habían de Baal, que estaban en idolatría, que ellos estaban, ¿cierto?, llevando al pueblo por el mal camino que Dios no quería. Pero ahí es donde Dios, y entra la humanidad también, y el arrebato quizás de Elías como un profeta, pero también como una persona humana como usted y como yo. Comete eso, ¿cierto? Asesina a esas personas y luego dice, y él se fue, en Primera de Reyes 19, versículo 3, no quiero que lo busque, se lo leo yo rápidamente para ir rápido. Viendo pues el peligro, Elías, porque ahí es donde le dicen, te vamos a tomar y te vamos a matar, igual que esos profetas. Entonces, ahora viene esta parte en el versículo 3, dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está, en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Ponga en su mente que este Elías que venía al desierto, venía de alguna forma percibir la presencia, el respaldo de un Dios grande que consumió ese altar. Viene de eso Elías, y ahora automáticamente cuando ve una aflicción en su vida, cuando lo iban a matar, dice, y se sentó debajo de un enebro, estoy leyendo el versículo 4, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Póngase a pensar, ese tremendo profeta que después en el Nuevo Testamento aparece en el monte cuando ocurre la transfiguración de Jesús. Usted ya conoce el versículo. Está ahí con Moisés y está Elías también. Es un tremendo profeta, uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. Sin embargo, su humanidad lo traiciona una vez más. Dice, basta ya, Jehová, quítame la vida. O sea, después de ver quizás el milagro, el milagrazo, imagínense
¿qué pasaría con alguno de ustedes si viera que de repente, ¡pum!, desciende fuego del cielo de parte del Señor? Quedaríamos quizás todos espantados. Temeríamos con real temor, no el temor que hablamos aquí en la iglesia, que es ser respetuoso, ¿cierto? No, real temor, porque Dios es fuego consumidor también. Así temeríamos si viéramos algo así. Imagínese Elías, que presenció ese tremendo milagro de ver cómo caía el fuego sobre el altar. Póngase usted a pensar, y ahora automáticamente se va al desierto y dice: basta ya, oh Jehová, ya, quítame la vida, quítame la vida. Y aquí es donde yo me pongo a pensar y digo, claro, Elías fue un profeta muy usado por el Señor, pero aún así él seguía siendo un humano, es una obviedad, pero él seguía siendo un humano, él seguía dependiendo de Jehová. Él era un profeta y que claro, lo que podemos ver y evidenciar es que él no tenía el acompañamiento constante del Espíritu Santo como lo tenemos nosotros a día de hoy. Entonces continuemos leyendo y dice el 5: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Imagínense, lo despertó el ángel y otra vez se volvió a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová otra vez, la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. Imagínense. ¿Cuánto de nosotros desearía esa comida celestial que le llevaron a Elías? Imagínense no comer por 40 días y 40 noches. Un buen ayuno se mandó el hermano, pero realmente no fue un ayuno. La comida le fortaleció 40 días, imagínense qué glorioso. O sea, nuevamente, después de que Elías en su humanidad otra vez se desanima y está ahí va el Señor otra vez a levantarlo, a fortalecerlo, y le da una comida espiritual que ya Elías no tiene hambre. Piense un poquito en eso, ¿no le suena un poco parecido a lo que habla Jesús en el Nuevo Testamento? Cuando dice: yo le daré de beber de un agua y no tendrán sed jamás. Eso, mi querido hermano, simboliza a Jesús. Cuando el ángel de parte de Dios le lleva este pan a Elías, simboliza también a Jesús. Jesús es el pan de vida que descendió del cielo, dice su palabra, y si estamos con Él, si comemos de su carne, no físicamente, ¿cierto?, sino que compartimos todos juntos en lo que Él dejó escrito por su palabra, no tendremos hambre jamás. No estoy hablando de un hambre física que vamos a tener, estoy hablando de un hambre espiritual, un hambre por buscar y buscar más cosas en la vida. Cuando ya el Espíritu Santo está en nuestra vida y el pan de vida está con nosotros, o sea, Jesús está en nuestra vida, ya no tendremos sed, ya no vamos a tener hambre. El Señor es nuestro sustento y ya cualquier cosa que tengamos en este mundo no va a ser suficiente si tenemos a Jesús. Cualquier cosa que tengamos en esta tierra no va a ser suficiente si no tenemos a Jesús. Amén. Amén, sí, Señor. Entonces, como le estaba hablando delante, me gustaría poderle compartir en esta mañana sobre esta dualidad. O sea, dos formas de vivir o de ser. Curiosamente, Elías también le estaba hablando a los profetas y le decía: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si van a seguir a Baal, vayan con él, pero si van a seguir al Señor, este es el día que tienen que determinarse de hacer las cosas bien. Pero nosotros como humanos somos tendientes a eso. Dice su palabra, la palabra del Señor, que el hombre inconstante es inconstante en todos sus caminos. Pero nosotros debemos luchar contra eso, porque es nuestra propia carne la que nos hace caer, la que nos hace pecar muchas veces. Entonces, la pregunta del día de hoy es: ¿eres el Elías
del fuego? ¿Eres el Elías que está en el altar sirviendo al Señor? ¿O eres el Elías del desierto? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos el día de hoy, en esta mañana. ¿Somos como ese Elías poderoso, usado por el Señor, que está ahí en el fuego de Dios? ¿O muchas veces somos el Elías del desierto, que reclamamos contra Dios, que renegamos contra Dios cuando viene una prueba? Quiero que ahora me acompañe a Mateo 16, versículo 13. Mateo 16, versículo 13. Amén, ¿lo encontró? Vamos a leer entonces. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, esto parece un trabalenguas, pero si no lo entiende, vamos a cambiar Hijo de Hombre por Jesús. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Eso es lo que estaba preguntando Jesús. Porque el Hijo del Hombre es un atributo mesiánico que está escrito en la Biblia, pero vamos a decir Jesús para que todos podamos entender. ¿Quién dicen los hombres que soy yo?, pregunta Jesús. Ellos dijeron, o sea, los discípulos de Jesús dicen: unos, Juan el Bautista, eso cree la gente, Juan el Bautista. Otros creen que eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas del Antiguo Testamento. El versículo 15, Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí es donde aparece Pedro, la roca, como le dicen los católicos. Sabemos, ¿cierto?, que la roca es Cristo. La roca es Cristo, no un hombre, porque un hombre falla. Pero la roca es Cristo. El Señor dice en su palabra, y Él es la piedra angular, Él es la piedra desechada por los hombres, y vino a ser la cabeza del ángulo. Ahí está la palabra donde habla que Jesús es la roca. También lo estábamos, hace 2 semanas, estábamos leyendo el Salmo 40. Dice: puso mis pies sobre peña. ¿Cuál es la peña? Jesús. Jesús es la roca, donde estamos nosotros cimentados. Entonces, volvamos al versículo. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Imagínese usted Jesús ahí sobándole la espaldita a Pedro. Muy bien, Pedro. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y se empezó a inflar al tiro. Se empezó a encorvar quizá, ¿cierto? Como cualquiera de nosotros cuando nos echan un poquito de flores, como decimos en Chile. Nos empezamos a inflar de a poquito. Entonces imagínese ahí a Pedro cuando Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¡Wow! Mire qué poderoso. Sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Amén. Lo que está diciendo Jesús es que en la iglesia que Él dejó fundada no prevalecerán las tinieblas. Sobre la iglesia Satanás no podrá poner su mano. Eso es lo que está diciendo, mi querido hermano. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí en esta mañana, lo que hicimos hoy ya es una bienaventuranza. Bienaventurado es, hermano, porque está aquí una vez más compartiendo, ¿cierto?, en comunión y aprendiendo de la palabra. Eso es lo que dice Jesús, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Esa es la palabra que dice. No prevalecerán contra la iglesia. No dice: no prevalecerán contra los pastores, no prevalecerán contra tal hermanito. El hermanito Juanito es todopoderoso porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra él. No dice eso la palabra, dice: no prevalecerán contra la iglesia. O sea, cuando estamos unidos en comunión,
exhortándonos los unos a los otros, enseñándonos los unos a los otros, es ahí donde Satanás no puede meter su mano ni tocarle a usted. Usted está protegido por la sangre de Jesús. Si usted camina con la iglesia, si usted camina en los preceptos que dejó Jesús, su vida está escondida en el Señor, como dice el corito, ¿cierto? El diablo no la puede encontrar y el diablo no la puede quitar, porque nuestra vida, ¿cierto?, está en Jesús. Es un hermoso corito, ese lo podamos cantar un día. Entonces, ¿por qué le hice leer Pedro ahora, aquí cuando estábamos hablando de Pedro? Porque un poquito más después, Pedro se manda una embarrada, como cualquiera de nosotros, ¿cierto? Después, más adelantito, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. A mí me sorprende mucho cómo los discípulos eran tan duros a veces. O sea, hay que tener misericordia de ellos, claro, porque no tenían el Espíritu Santo, pero aquí está diciendo, ellos cuando Jesús fue crucificado, pensaban que todo se había acabado, que todo estaba terminado, que ya había pasado todo, y resulta que Jesús les había avisado. Aquí está diciendo, desde entonces comenzó Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a declarar, o sea, no fue una vez que les dijo, desde entonces, o sea, desde ese tiempo empezó todas las veces Jesús a recordarles que le era necesario, sigamos leyendo, ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, les dijo todo lo que iba a pasar, y aún así falló la humanidad ahí otra vez. Lo mismo, el dualismo entre querer hacer las cosas bien, pero mi carne a veces, ¡pum!, nuevamente me tira hacia abajo. Entonces Pedro, como ya estaba envalentonado, ¿se acuerda que le dije que tuviera la imagen de Pedro así muy infladito, ¿cierto? Porque Jesús le había dicho, bienaventurado eres. Justo entonces aparece ahora Pedro y dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, imagínense, le iba a dar un sermón a Jesús. Le dice, comenzó a reconvenirle. Luego le voy a leer qué significa esa palabra. Diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y ahí Pedro otra vez. Imagínenselo. Si Jesús nos hablara así a nosotros, ay, Señor, el Señor solamente sabe cuántos quedaríamos aquí si el Señor nos hablara así a nosotros. Quítate de mí, Satanás, quítate de delante de mí. O sea, este Pedro bienaventurado, que hace unos capítulos adelante le estaba lloviendo halagos, ¿cierto?, de parte del Señor Jesús. Ahora le dice, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Eso somos nosotros, mi querido hermano. Muchas veces, la mayoría del tiempo, la mayoría del tiempo vivimos en esto. De repente queremos todo con el Señor. Mi pastor, yo voy a estar ahí voy a estar. Nunca más va a faltar esto, pastor. Desde que yo esté en esta iglesia, nunca más va a faltar esto. Quedan palabras. Ve que somos así muchas veces. Somos así. Me incluyo. Cada uno de nosotros batallamos con esto. Y el apóstol Pablo habla sobre esto. De que el espíritu y la carne batallan constantemente. Y dice, y quieren siempre ganar. Uno le quiere ganar al otro para que nosotros no hagamos lo que nosotros queremos, sino lo que a ellos conviene. Entonces, eso es lo interesante, mi querido hermano. Cada uno de nosotros está en esa dualidad muchas veces. Entonces, una vez más le pregunto, ¿somos el Pedro en el Monte Carmelo? Se lo voy a conectar ahora con Elías. ¿Somos ese Pedro que está ahí con el fuego, como estaba Elías? ¿Somos esa persona?
¿O somos la persona que ya quiere morirse en el desierto? Morirse en la dificultad, morirse en la prueba. Vaya pensando, no me lo diga. Yo también me lo tuve que preguntar en la semana, así que no crea que simplemente yo lo estoy apuntando a usted, nunca. Siempre cada uno de nosotros estamos llamados a cambiar, a ser mejor cada día en el Señor. Amén. Entonces, esta es una dura realidad en la vida cristiana, lamentablemente. Y el Señor no quiere esto. El Señor, como le dije en su palabra, dice que quiere que vayamos de victoria en victoria. ¿Qué dice la primera parte? Dice de prueba en prueba. Sabemos que vamos a tener pruebas, pero el Señor dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. Si el Señor venció al mundo, si el Señor venció las tentaciones, nosotros también podemos. Pero lo importante es tener la comunión entre nosotros mismos, tener la comunión en la iglesia. Porque si usted camina aparte, si aquí está el camino que trazó Jesús, que es su iglesia, y usted camina por el lado de la iglesia siendo un simpatizante, creyendo que es salvo, pero no lo es, porque no vive una vida como el Señor quiere que la viva. Ya vivir lejos del Señor es el primer pecado, mi querido hermano, que podemos cometer nosotros. Cuando el Señor nos llama con lazos de amor, con cuerdas, dice su palabra, con cuerdas de amor, nos atrae para que nosotros vengamos delante de su presencia a arrepentirnos. Nosotros somos duros muchas veces, somos duros de cabeza y no queremos reconocer que el Señor es el que merece toda la gloria, y Él siempre va a estar en pos de querer ayudarnos, de querer levantarlo de ese pozo de la desesperación. Se lo estoy conectando con la prédica anterior, pero Él quiere tomarle de ese lodo cenagoso, de ese pozo de la desesperación, quiere sacarlo de ese pozo. Y su mano está estirada, mi querido hermano, su brazo no se ha cortado para tomarlo y sacarlo del desierto, sacarlo de esa prueba que está pasando seguramente. Entonces el Señor quiere que no seamos como un hombre de doble ánimo. Quiere que vayamos siempre por el Espíritu. Que es difícil, claro que es difícil. Que cuesta, claro que cuesta. Pero el Señor siempre está con nosotros y el Espíritu Santo. Él ha dejado a su Espíritu Santo. ¿Cuántos aman al Espíritu Santo? Amén, sí, Señor. El Espíritu Santo es maravilloso. Para ya ir finalizando, como dice la pastora, quiero que leerle un poco lo que está escrito en Mateo. Mejor no lo vamos a leer. Vamos a solo contarlo. Hay una dualidad también del ser humano, pero divina, que es nuestro amado Señor Jesús. Jesús fue hombre, ¿cierto? Fue hombre, vino a la tierra y se hizo hombre, pero Él seguía siendo Dios. Él es el único todopoderoso que puede ser hombre y Dios también al mismo tiempo. Dice su palabra que el Verbo estaba en el principio, que el Verbo estaba en el principio y que el Verbo también era Dios. Jesús es Dios y humano también, porque Él vino a este mundo a morir. Entonces aquí se presenta una dualidad también. En el Getsemaní, cuando Jesús iba a ser entregado, la palabra dice que Jesús fue y se apartó a orar. Y en el momento de mayor dificultad, de mayor aflicción de nuestro Señor Jesucristo, muchos lo relatan como la pasión de Jesús. Muchos de ellos hablan sobre que el estrés y la angustia que sufrió nuestro Señor Jesús fue tan tremenda que sus gotas, o sea, existe la posibilidad, dicen los entendidos, de que realmente sus vasos sanguíneos se hayan dilatado de tal forma que empezó a sudar sangre por el estrés y la ansiedad de que Él sabía todo lo que iba a venir. Él sabía los azotes, Él sabía la crucifixión, cómo iba a ser. Y Él aún así fue a la cruz. Pero ¿por qué hablo yo de una dualidad? Muchos aquí se equivocan. Muchas personas que eran estudiosos se equivocan acá cuando hablan de que Jesús dudó.
Eso no es cierto. Jesús no dudó en su propósito. Pero Jesús en su humanidad, en su carne, también se dolió. Eso es diferente. Pero Jesús no dudó en ningún momento de lo que tenía que hacer, como dicen algunos que andan afuera. Jesús no dudó, porque Él tenía claro en su mente, y Él pensó en ti, pensó en mí, pensó en la gente que está afuera muriéndose. Pensó en cada uno de nosotros cuando tuvo que ir a la cruz. Y como le estaba diciendo, su angustia fue tan grande que al igual que Elías tuvo que venir un ángel a fortalecerlo. Y quiero que leamos esa parte, que no sé si lo tengo acá, pero es Juan 18 para que lo busque. Lo vamos a leer mejor. Juan, versículo 18. Aquí está. Qué bueno, lo vamos a leer. Vamos a leer entonces desde el versículo 4. Juan, capítulo 18, versículo 4. Le voy a dar un tiempo para que lo busque. Juan, repito, capítulo 18, versículo 4. Amén. Leamos entonces. Dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, es lo que le acabo de decir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscan? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, ponga atención mi hermano, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Aleluya. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y le dijeron: a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. ¿Por qué le hago leer esta parte? Volvemos nuevamente a la dualidad que le decía yo, al hombre muchas veces espiritual que queremos ser y nuestra carne nos vence. Jesús no lo venció la carne. Él fue perfecto en todos sus caminos, dice la palabra. Él fue un varón sin pecado. Y por eso se pudo entregar como sacrificio por nosotros. Pero lo importante es que su humanidad en un momento gritó, diciendo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Esa fue la humanidad del Señor, porque quizás se sentía angustiado, ¿cierto?, en su carne. Pero Él era Dios al mismo tiempo. Entonces por eso le digo que después se adelanta, dice la palabra, se adelanta a ellos. Después de que el ángel lo fortalece, Él se levanta en el espíritu y dice: ¿a quién buscan? Y Él sale al encuentro. Por eso a mí me impacta Jesús, porque Él dice: a mí nadie me puede quitar la vida, yo la entrego. Eso dice Jesús, imagínense. Yo la entrego y la pongo en servidumbre y tengo el poder para volver a tomarla. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Ese es el Jesús al que usted y yo alabamos. Ese es el Jesús, el que se levantó de la muerte, el que ya nada le puede retener, ni la tumba, como lo escuchábamos en la obra la semana pasada. Nada lo puede retener a Él, porque Él es todopoderoso. Se levanta entonces fortalecido por el Señor y le dice: yo soy. Yo soy es el nombre que usó Jehová con Moisés en el Antiguo Testamento. Yo soy el que soy. Jesús usó la misma frase y no es casualidad. Mi querido hermano, no es casualidad que Jesús haya usado esa frase, porque Jesús era Dios. Jesús es Dios. Por eso dice: yo soy. Y esta es la enseñanza que le quiero dejar el día de hoy, que podemos titubear muchas veces de nuestra vida espiritual, podemos tener caídas porque es normal en nuestra humanidad, pero hay un ejemplo perfecto que es Jesús. Y ese ejemplo perfecto, incluso en su humanidad, en su angustia más grande que tuvo que vivir, que fue entregarse
en sacrificio, Él murió por nosotros. Aún así, Él se levanta y sale al encuentro de estas personas. Y Él no es que a Él lo arrestaron, Él fue y se puso. Por eso le hablo de un hombre fortalecido. Esto es lo que el Señor quiere para nuestras vidas, que seamos valientes. Jehová le dice a Josué en el Antiguo Testamento: esfuérzate y sé valiente. Y le dice como 3 veces: sé valiente. Así debemos ser nosotros en nuestra vida cristiana, valientes. Cuando hay una prueba, valientes. Cuando hay una dificultad, valientes. Cualquier dificultad que tengamos, no seamos como el Elías del desierto, que, Señor, otra vez estoy pasando por lo mismo. No, seamos como el Jesús que sale adelante, que se pone primero Él y dice: Señor, no importa. Usted tiene que decirle al Señor: Señor, no importa. Por más aflicciones, por más dificultades que hayan en la vida, me pongo adelante, Señor, y soy el primero en servir. Soy el primero en estar cuando tú lo requieras, Señor. Su palabra dice que hay pocos obreros, mi querido hermano. Son pocos los obreros. La mies es mucha, la necesidad, el trabajo es mucho, pero los obreros son pocos y Jesús está esperando obreros. No simplemente que vengamos a este lugar, que está genial que vengamos, pero también necesita obreros, porque eso es lo que el Señor viene a buscar: discípulos que hagan como Él hizo. Amén. Entonces nuevamente le dejo la pregunta para terminar. Sea que se sienta como el Elías del desierto, ¿cierto?, que muchas veces quiere soltar la toalla en la vida cristiana. O sea que en este momento usted sea el Elías ese del fuego, que quiero más del Señor. Amén. Amén si es así. Pero sea cualquier forma que como usted haya llegado el día de hoy, vivamos piadosamente, como dice la palabra, y decente, para darle toda la gloria a Él. Sea que seamos ese Elías que estaba en el desierto, batallando quizás con sus miedos, o sea el Elías del fuego, el ungido del Señor. Sea como sea, que la gloria sea para el Señor. Amén. Y que en todo tiempo, mi querido hermano, quiero que se vaya con esto a su casa. En todo tiempo, no solamente cuando estamos bien, en todo tiempo, aunque las cosas no marchen bien, la gloria sea para el Señor. La gloria sea para Jesús, que se entregó por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Póngase en pie. Primera de Corintios 10:31. Si pues comen o beben o hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Amén. Señor, te damos tantas gracias en esta mañana por tu palabra que nos habla, Señor. Padre, no queremos tener esa dualidad humana en nuestra vida cristiana. Padre, queremos caminar contigo, nos queremos determinar en esta tarde de caminar contigo, Señor, de hacer tu voluntad. Tu palabra dice, Señor, que tu voluntad es que llevemos fruto y que nuestro fruto permanezca para la gloria del Padre. Señor, y eso es lo que queremos hacer. Padre, queremos, a pesar de estar en la prueba, en las dificultades, Señor, o sea que estemos bien y que tengamos una vida abundante, Señor, sea cual sea el tiempo que estemos viviendo, la gloria que sea para ti. Eso es lo que queremos, Señor, y que nuestra vida refleje a Cristo, que nuestra vida refleje el carácter de Cristo. Señor, te damos la gloria a ti, te damos la honra a ti, Señor, porque tú te entregaste por nosotros en aquella cruz. Señor, y a pesar de la ansiedad, quizás del miedo humano que pudiste tener, Padre, eso no te impidió cumplir la voluntad que tenías. Gracias, Señor, gracias, porque cuando te entregaste, también, Señor, nosotros pudimos alcanzar una vida eterna que no estaba destinada para nosotros, pero bajo tu misericordia, Señor, nosotros como gentiles también alcanzamos salvación. Por eso te damos la gloria y la honra, Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén.